Hola amigos, muy buenas tardes, pero estamos aquí nuevamente en JMS Radio en otra emisión de música y cultura sin pasaporte. Bueno, bueno, después de unas pequeñas vacaciones estamos nuevamente aquí transmitiendo y estoy muy contento aquí porque tengo nuevamente a un gran amigo, aquí Abraham Chinchillas, que ahorita en lo que fue la Feria del Libro presentó su más reciente. ¿Cómo se le podría decir? En disco se dice producción, ¿verdad? Producción. En libro, ¿cómo Pues sería? digamos su más reciente libro. Su más reciente libro, ¿verdad? Y pues lo invité para que nos hable un poco de él y la verdad vale la pena adquirirlo. Bueno, ahora empezamos. ¿Cómo surgió la idea de este nuevo bebé? Pues fíjate que estuvimos aquí hace no mucho tiempo, hace algunos meses, hablando de un libro anterior, del libro que apareció el año pasado, que es una recopilación de mi trabajo periodístico. Y ahora que inició el año 25, estuve pues algunos meses promocionando ese libro. Así que cuando llegué por fin al remanso del fin de año y estar un poco en mi biblioteca, en casa, trabajando, empecé a revisar ahora sí que los libros que tenía en proceso y recordé esta novela, una novela muy breve, que habla un poco de un tema que me ha interesado siempre y que creo que ha tomado un poco de fuerza en este tiempo de redes sociales. Así que tomé la historia y comencé a trabajarla ahora sí que en un formato de novela, y hablo un poco de lo que los seres humanos nos autoinfligimos de manera muy constante, y a veces no nos damos cuenta que es un poco el autoengaño. De pronto, como una ilusión puede volverse tan real que puede convertirse o puede parecer que se convierte en nuestra propia realidad sin serlo, ¿no? Y aunque esta historia ocurre en un momento de la vida donde no hay redes sociales, donde no hay teléfonos móviles, una época, digamos, anterior o inmediata anterior al cambio de siglo, pues habla un poco de esta idea que tenemos, y que ahora con las redes sociales pues se ha agudizado, ¿no? De pronto estos sitios de encuentro de personas y las fotos y los mensajes, y se vuelve una vorágine de tal manera que pues mucha gente termina decepcionada en el mejor de los casos o desilusionada en el peor de los casos, ¿no? Bien. ¿Y este sería tu primer libro de que habla de novela? Sí, esta sería como mi primera el libro de narrativa. En realidad sí, no. También en el caso de mi obra hay por ahí sobre todo libros de poesía. La mayoría de mis libros son de poesía, pero por ejemplo mi tercer libro, de mi quinto libro, fue un libro de relatos hiperbreves. ¿Te acuerdas este cuento de Augusto Monterroso, que es muy famoso, que es considerado el relato más breve del mundo, que decía: y cuando despertó, el dinosaurio aún se encontraba ahí? Entonces, lo que yo hice en aquel libro, que se llamaba La lluvia, probablemente hay otros relatos hiperbreves, fue un poco ensayar el relato hiperbreve. Es un libro muy pequeñito que tiene 21 relatos hiperbreves, que me divirtió mucho. También después publiqué un libro de aforismos. Digamos que esos dos géneros pues no son necesariamente poesía, y que se acercan más al lado de la narrativa. Pero en este caso, en este libro, pues sí es, digamos, mi primer ejercicio narrativo de largo aliento, aunque sigue siendo una novela breve, y también en formato de novela. Un poco exploré el género por primera vez, porque fíjate que es como una consecuencia. El libro del que hablamos la vez anterior, Transeúnte Solitario, es un libro de periodismo, pero también de periodismo narrativo. Hay mucho ahí de la posibilidad de hacer ejercicio de ficción, de poder hacer un ejercicio que va más allá de lo periodístico y volverlo un poco narrativo. Entonces era como natural para mí sentarme ahora a escribir una historia, no necesariamente en verso, no necesariamente con un formato de poesía, sino ahora como un formato de novela. Entonces fue un ejercicio natural. Y fíjate que este asunto de la obra de un escritor, o de la forma que escribimos los escritores, de pronto es muy caprichosa, ¿no? Por ejemplo, yo el año pasado tenía pensado sentarme a escribir un nuevo libro de poesía. De hecho, todavía lo tengo pendiente, pero de pronto se me apareció esta historia, la empecé a trabajar y se fue hacia la novela. Estoy trabajando una serie de historias que están tomando forma de cuento, pero es tanta esa necesidad
de expresión en la parte de narrativa que uno tiene que dejarse llevar, ¿no? De pronto siento que si yo dijera, no, tengo pensado hacer un libro de poesía, voy a dejar de escribir narrativo, voy a sentarme a escribir poesía, de todas maneras las historias están ahí dando vueltas a mi cabeza y están, por supuesto, tomando una forma de narrativa, pero sí es mi primer libro, digamos, en forma como narrativa. Ah, muy interesante. Bueno, ¿y no tienes pensado en un futuro, bueno, mi género favorito, suspenso, terror o policía? Sí, fíjate que es un género que a mí también me gusta mucho. Tengo este asunto también del proceso del escritor, es un proceso muy caótico a veces, pero también es un proceso de largo aliento. Paul Auster decía que uno tiene un libro en la cabeza que escribe docenas y docenas y centenas de veces antes del ejercicio de sentarte a escribirlo, ya sea a mano o en la computadora, ¿no? Está la historia dando vueltas. Tengo una historia en la cabeza desde hace un par de años que tiene tintes policíacos y que habla un poco de la realidad que está viviendo este país y que tendría como lugar de desarrollo el Mineral del Chico, el bosque del Mineral del Chico, y está por ahí trabajándose, ¿no? De pronto... el bosque, eso sí, muy tenebroso. Pues sí, muy tenebroso, ¿no? Y además, bueno, hay un asunto relacionado pues con el crimen organizado y con una persona que trata de salir de ese ambiente, de cómo eso afecta a la población, que es una población pues muy pacífica, ¿no? Muy estable, y esa historia está dando vueltas a mi cabeza. Todavía no me siento a escribirla, pero estoy haciendo un montón de notas. Siempre en la mochila traigo una libreta y hago notas de lo que se me va ocurriendo, y de pronto fíjate que lo platicaba un poco en la presentación de esta novela en la feria. De pronto hay una experiencia que viven las personas que están cerca de un escritor, es decir, que le ocurre a mi esposa, a mi hija o a mis amigos cercanos, que de pronto me quedo pensando y estoy de pronto hablando solo. Mi esposa me dice, ay, estás hablando solo otra vez, o ¿qué estás pensando? Y puede parecer, a veces hasta me da pena responder, porque explicarle el proceso va a decir, este tipo está loco, me casé con un hombre que está loco, ¿no? Pero de pronto estoy pensando en el personaje de esa novela, que ni siquiera sé todavía cómo se llama el personaje, pero se me está ocurriendo que la situación va a ser así, 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 y entonces hago una nota, ¿no? Entonces de eso puedo brincar a la historia que escribí para este libro, o puedo brincar a la historia de un cuento que estoy escribiendo, o puedo brincar a un par de versos que estoy trabajando para un poema, etcétera. Hay un proceso que es, digamos, como alternativo, y uno va como dejándose llevar por las ideas y dejándose llevar también por el quehacer que la mente hace en un escritor. Estás todo el tiempo pensando. Entonces esa historia por ahí está guardada. Creo que va a ser una novela y creo que pronto tendré que sentarme a escribirla. Sí, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a enviar saludos a nuestro amigo José Miguel, que espero también vengan invitados. Es un gran cantante de música vernácula. Saludos, a las chicas de Pachuca 14 que nos están viendo también. Ya se me borró bueno, ahorita lo busco. Es que luego los mandan así como mensajes pequeños, los pierdo. Pero saludos a todos los que nos están escuchando. Pues yo la verdad, yo los envidio a ustedes como escritores, a los cantantes por la voz, ¿no? A los compositores. Pues me dedico a promocionar, por lo menos cuidarme un poquito con la crema innata de la cultura. Me decían mis amigos, mis colegas médicos, tú no te dedicas a la medicina, ya te fuiste a la farándula. Pues hay que mezclar a las dos, ¿no? Claro. Farándula. Claro, bueno. ¿Y cuánto tiempo te tardaste en escribir este libro? El libro lo escribí en un par de meses. La historia era una historia que tenía también en la cabeza. Y te digo, de pronto ocurre como que, es como si, para tratar de explicarlo de una manera muy simple, es como si tuviéramos los libros encerrados en la mente, y de pronto uno de ellos está empujando la salida y no te va a dejar en paz hasta que te sientes a escribirlo. Y de pronto también esto ocurre siempre y cuando tengas un proceso de cierta disciplina para escribir, ¿no? Carlos Fuentes recordaba algo que le había enseñado Alfonso Reyes. Carlos Fuentes platica que de pronto pues él, joven, regresaba de la fiesta en una casa en Cuernavaca de Alfonso Reyes y veía a las 5 de la mañana la luz del estudio de Alfonso Reyes prendida, ¿no? Cuando él regresaba de la pachanga. Y lo que decía Alfonso Reyes era escribir temprano para quitarle la crema al día y ocuparse de las cosas
digamos, cotidianas, mundanas, ¿no? Uh-huh. Ese es un esquema que he empezado a trabajar desde el año pasado, desde hace un par de años. Escribir desde el temprano, desde la mañana, a las 6 de la mañana estoy sentado en el escritorio trabajando, y es cuando entonces te das cuenta de lo que tienes, de cuáles son las historias, los textos, cuáles son las necesidades de expresión que tienes como escritor, y entonces te pones a trabajar en una de ellas o en varias, ¿no? Ahora que estoy trabajando en algunos cuentos, estoy yendo del cuento a la otra historia de la novela y cosas por el estilo, pero siempre es esto que llaman los más románticos y que ya recurrimos mucho a eso cuando somos muy jóvenes, que es la inspiración, ¿no? Pero Oscar Wilde decía que la inspiración es 5%, que el talento es 5% inspiración y 95% transpiración, ¿no? Estar trabajando y estar... Eso es cierto, claro. No, esas citas de esos grandes autores. Sí. No, sí tienen algo de cierto aquí. Bueno, y estaba viendo aquí, ¿no? Como... ¿Qué fue la idea del diseño de la portada? Bueno, pues esto fue un trabajo fantástico que hizo la editorial que está impulsando el libro, que es Eterno Femenino Ediciones. Esta ilustración del Metro de la Ciudad de México tiene que ver mucho con la historia, porque la historia ocurre precisamente en los andenes del metro, en la Ciudad de México, por supuesto, en una época, como decíamos, pues que ronda más o menos por ahí de finales de los 90, y la ilustración es fíjate, es una ilustración muy bonita del metro, uh-huh, que es, digamos, un emblema de la Ciudad de México, uh-huh, pero está hecha por un artista español, Marco Canas, que tiene en su portafolio varios diseños que tienen que ver con México. Tiene este diseño del metro, tiene un diseño de un taxi de aquellos ecológicos, esos bochos verdes con uh-huh, blanco, que también eran muy emblemáticos. Así que yo encontré la ilustración en internet, me contacté con el artista y con mucho gusto nos apoyó para que fuera parte de la ilustración de la portada. Y el diseño, el trabajo editorial del libro, pues es enteramente del equipo de Eterno Femenino Ediciones. Le mandamos un saludo a Noemí Luna y a todo el equipo de Eterno Femenino, que está impulsando la literatura contemporánea. Hacen libros muy importantes, pero por ejemplo ellos tienen ahora las nuevas ediciones de los libros de Agustín Ramos, un gran escritor hidalguense. Hay, por supuesto, en esta casa editorial libros, por ejemplo, de Yanira García, esta gran poeta pachuqueña que nos regala unos libros extraordinarios. Han impulsado libros, por ejemplo, de Octavio Jiménez de Tepeji del Río, también hidalguense, y de muchos autores del centro de México, de la Ciudad de México, del Estado de México y ahora de Hidalgo. Y creo que es un trabajo muy, muy valioso el que están haciendo, porque fíjate que en estos momentos de redes sociales y de internet, de Instagram, de TikTok, de pronto los canales de distribución de los libros han cobrado otra dinámica, ¿no? A veces, evidentemente, nosotros los autores emergentes, pues no tenemos o tenemos muy pocas posibilidades de subirnos a los canales de distribución como Gandhi o como las cadenas de librerías grandes, pero de pronto Eterno Femenino y otros sellos emergentes lo que hacen es ir a puntos de venta específicos que son tradicionales. Ellos están, por ejemplo, todos los fines de semana en San Fernando, este punto en el centro de la Ciudad de México, que es tradicionalmente un lugar para venta de libros. Se hacen muchas presentaciones y además permite también la venta por internet. Si alguien está interesado en el libro, puede escribirme, le mandamos sin costo la novela a cualquier parte de México. Y es una manera muy nueva de poder estar difundiendo la literatura y el quehacer literario, que al fin de cuentas es lo que estamos buscando los escritores, ¿no? Sí, bueno, eso es muy importante. Ahorita, como dices, de la era del internet, todo ahí, que ya, por ejemplo, en el caso como los discos, ¿no? Sí, de que claro. Ya para qué compras eso si lo puedes descargar, ¿no? Claro, pero yo soy de la idea de tener el disco aquí, no hay que tenerlo, en físico, las fotos adentro del disco, quién escribió las canciones, los arreglos, como en este caso, ¿no? Sí, todo sí, lo sí. que... Para empezar, también uno luego compra el libro por las portadas. Sí, ¿no? así es. Esto aquí, ¿no? Por ejemplo, tu foto aquí, la foto del escritor en la solapa, donde hay una pequeña reseña bibliográfica, y el abrir un libro nuevo... El olor me encanta, es correcto, ¿no? Sí, estar ahí y leer, porque leyendo un libro cómo te transforma a mundos mágicos, la imaginación, ¿no? Claro, ¿no? Y además, bueno, es esta manera de hablar
de lo que te da un libro o lo que te da el arte y la cultura, que es la recreación, ¿no? Yo hablo mucho de eso porque me parece que a veces no dimensionamos esta palabra. Cuando nos adentramos en un libro, yo estoy leyendo ahora al nuevo premio Nobel, estoy metido en una de sus novelas, La clase de griego, y estoy, por supuesto, buscándole tiempo al día. ¿Hablas de No, con trabajos, ya no me acuerdo cuando daba clases de Buenas tardes, es Calispera. Y pero meterte en un libro te permite sustraerte de tu propia realidad, de los problemas o complicaciones o angustias o incluso alegrías que tengas en esta vida real. Te sustraes un momento, te metes en lo que el libro te está diciendo, y cuando regresas, lo ideal es que regreses diferente, que regreses transformado en el mejor de los casos, pero siempre te va a permitir volver a tu propia vida con un punto de vista distinto. Y eso es, yo creo que lo que quiere decir esa palabra de recreación. Meternos en un libro, escuchar un disco. Por ejemplo, yo soy mucho ahora que estoy escribiendo, tengo un proceso musical interesante porque tengo que escuchar mucha música, pero cuando estoy escribiendo tengo que estar en silencio. Entonces, siempre que estoy haciendo otra cosa y en mi escritorio está sonando un disco de jazz, está sonando algo, y cuando me voy a empezar a escribir tengo que apagarlo. Pero ese proceso previo de estar escuchando música me permite recrearme, es decir, entender mi realidad, crearme otra vez en mi realidad de una manera diferente. Y creo que eso es, al fin de cuentas, por lo menos lo que yo aspiro como escritor. Es decir, en realidad yo no aspiro a estar en las grandes cadenas de librerías, ni estar en Cannes, ni en cualquier otro lugar, sino que la gente que lea mis libros regrese recreado, regrese diferente, ¿no? Y ya sea para bien o para mal, o sea, de pronto si el libro no te gustó, bueno, pues vas a regresar enojado, pero si te gustó, regresarás medianamente contento. Perfecto. Sí, es Darío Torres, el escritor Darío Torres, que nos está viendo. Un saludo. Saludos, y aquí, a ver, tenemos aquí... Muy bien. Sí, vamos a rifar 3 libros para la gente que nos está viendo. Sí, pero vamos a hacer preguntas. Sí, vamos a hacer preguntas, exacto. Sí, se van a rifar libros, Pati, también ¿quién más que me pidió? Pilar también nos está preguntando. Claro que sí, vamos a ver. Claro que así que estén atentos. Aquí el doctor Valentín Tapia saluda a sus invitados y a usted que está presente. Muchas gracias, qué amable. Doctor, muy bien. Me da gusto que nos hayan esperado, porque yo me agarré vacaciones para estar presente. Estuve diario en la feria del libro ahí. Ya. Oye, qué envidia. Lo que yo nada más dije, el placer de que pues, yo iba en taxi y no dejaban entrar el taxi, a veces te tenías que aventar caminando, claro, hasta el fondo. Ya llegabas ahí, y luego las vueltas que daban, no, cuando salía yo llegaba, claro, a dormir. Claro, sí, así es. No, y me acuerdo que hace 3 años ahí me preguntaron que qué era lo que me agradaba y qué lo que no me agradaba, y yo les dije, deberían de tener por lo menos un camión ahí en la entrada y cada 15 minutos meter a la gente. No lo han hecho. No lo sé, y sería muy bueno. Fíjate que yo tuve que entrar y salir el día de la presentación. Fuimos a comer Ulises Paniagua, a quien le mandamos un saludo, que me acompañó en la presentación del libro y que escribe el prólogo de esta novela, un prólogo muy interesante. Y salimos a comer por ahí en la zona del Álamo, y luego regresamos caminando. Bueno, regresamos agotados, esa caminadita sí es que pesada. Se ve cerquita, pero entras, pasas las banderas, pasas el antiguo centro de idiomas, llegas, pasas la biblioteca, te sigues, pasas antiguo trabajo social, llegas al famoso donde están las comidas, ¿cómo se llama? Sí, el pabellón universitario. No me acuerdo, donde están comiendo todos, ¿no? Sí. No me acuerdo cómo se llama. Lo atraviesas, luego te vas a la izquierda y tienes que atravesar química, lenguas, el estacionamiento y luego las escaleras y llegas a entrar. Y luego entras y el calorcísimo que hace ahí. Y a dar vueltas, como dices. Ajá, y sí, ¿no? Todo. Por eso yo llegaba tan agotado que luego ni quería entrar a las presentaciones. Luego me sentaba hasta con el vértigo, el calor, y ya si me siento, me salgo fácilmente. Y fue un error ahí. Lo que no me gustaba es que llenaban luego de jovencitos. Sí, eso y estaba el escritor hablando y los jovencitos. Sí, tiene sus ventajas. Fíjate, hay mucha gente que critica esos procesos, pero tiene cierta valía. Yo creo que, como también yo he sido promotor cultural en algunas ocasiones, impulsando no solamente mis libros, sino libros o la expresión artística de amigos míos, y cuando te ofrecen ir a escuelas, etcétera, a veces alguno de esos muchachos
va a ser la única vez que vaya a una presentación. Sí, tienes razón. Jamás va a tener la intención, porque no está, digamos, su familia pues no estuvo relacionada con esos procesos, entonces, pero alguno de ellos, que es su primera vez o su segunda vez, le va a empezar a tomar interés y le va a empezar a tomar sentido a eso, y de pronto va a ir por sí mismo. En eso sí tienes razón, no lo había pensado. Sí. Poco a poco, pues el chiste es, como que dice, incrementar la lectura en los jóvenes. Claro, sí. Yo me acuerdo cuando, a mí sí me gustó leer desde niño, los típicos cuentos. Sí. Cuando nos empezaron a pedir lectura fue en sexto año. Nos dijeron que leyéramos el libro que quisiéramos, y me acuerdo que de la biblioteca agarré, que tenemos, uno que se llamaba Memorias de un asno de Condesa, de seguro fue el primer libro que leí. Okay. Después nos pidieron Platero y yo, y luego El Principito. Ah, muy bien. ¿No? Pero nunca nos pidieron resumen, nada más leanlo. Pero me acuerdo que cuando entré a la secundaria, la maestra María Eugenia, no sé si todavía sigue viva, esperemos que sí, me acuerdo que nos decía, van a leer El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano. Wow. Ya. Y ya que habían pasado 15 días de que nos pidieron, van a hacer así el resumen. Enfrente una hoja con un dibujo bien hecho, alusivo a la ¿cómo se llama? A la obra, ¿no? Luego, biografía del autor, tenemos que poner la estampita. Luego, personajes primarios, secundarios, resumen de 5 hojas mínimo. Por ejemplo, si hablaba de la revolución, una breve reseña de la revolución. ¿Y qué estábamos viendo? Diptongos. 20 diptongos que hayan encontrado ahí, 20 expresiones de exclamación. Oye, qué maravilla. No, pues sí, pues tenías Sí, que leerlo y aquí uno y anotarlo. Claro. Y me gustaba, y todavía tengo los resúmenes ahí. Ella, pues cada mes, ¿no? Que luego que Juan Salvador Gaviota, pero es de tiempo para buscar la biografía de Richard Bach, no había internet. Sí, claro, no había internet, no, ahí tenías que ir o a las bibliotecas, y si no, no lo conseguías, ¿no? Claro. Sí, luego que me acuerdo, Canek, Quetzalcóatl. Fíjate que desde ese sentido, en ese sentido creo que hay una valía muy interesante en los maestros y en las ferias del libro, porque de pronto los chicos en las escuelas, en las preparatorias o en las universidades todavía están en un nivel mecánico de lectura y no logran pasar al nivel de comprensión, que sería, digamos, como segundo nivel, pero ni siquiera aspiran al tercer nivel, que sería como analítico, ¿no? Analizar lo que estás leyendo, de qué se trata, ¿no? Sí. No solamente ponerle atención y tener nociones de lo que ocurre en la lectura, sino que puedas analizar lo que está pasando, dónde, cómo, cuándo, quiénes son los personajes, quiénes son los antagonistas, etcétera, ¿no? Pero creo que eso es un ejercicio que, mira, que como todo, a veces pensamos que la lectura tiene que ser automática, ¿no? Que todos los niños o que todos los jóvenes tienen que interesarse por la lectura, pero es exactamente igual que el fútbol o que la actividad física. No todos nos interesamos en hacer ejercicio. Así es. Pero cuando descubrimos las ventajas de hacerlo, entonces vamos a hacerlo. Lo descubrimos muy tarde, como en mi casa. Ya muy tarde. Ya hay que bajar ese ahorita video. que dijiste eso me acordé de cuando yo era joven, hace en los 80s, cuando estábamos en la preparatoria. Lo típico de los hombres, no te pones a ver ¿cómo puedo sobresalir? Los hombres teníamos nada más 3 maneras de sobresalir en la escuela, no sé si siga el mismo carro, ¿no? El guapito, el deportista y el inteligente. ¿A mí qué me quedaba? No me gustaba el deporte y lo guapo, pues la inteligencia, ¿verdad? Pero siempre pasaba así, no sé si sigue igual el canon. Yo creo que sí, yo era el nerd, sí, porque además yo usaba unos lentes así de pasta, gruesísimos cuando estaba en la secundaria, en la preparatoria, pero eso pasa con la lectura, cuando los chavos le encuentran un sentido, los jóvenes, pero además también tenemos este prejuicio, la lectura que genera muchos prejuicios, y creo que hay que romperlos. Uno puede empezar a leer a cualquier edad, eso es lo ideal. A veces lo más recomendable es que empecemos en la niñez o en la juventud, en la primera juventud, con los clásicos. Con los clásicos. Creo que es importante leer a los clásicos, pero no es, digamos, imprescindible. Si alguien entra a la lectura con estas sagas nuevas que están muy de moda, porque ni siquiera son nuevas, como Narnia o cosas por el estilo, Harry Potter, etcétera, bueno, pues hay que entrarle, no pasa nada. El chiste es meternos. Pero de pronto conozco mucha gente que empezó a leer a los 50 años, a los 55 años, cuando terminó de su trabajo, se jubiló de ser contador, pudo tener tiempo de empezar a leer y entonces de pronto descubrió un mundo maravilloso. ¿Por qué es ideal que empecemos antes? Pues porque así tenemos muchos años para leer la mayor cantidad de libros que queramos, ¿no? Sí, así es. Y pues digo, yo todavía guardo todos los libros que me pidieron ahí los tengo en una caja, guardados desde el Memorias de un Asno hasta
El último que nos pidieron en tercera secundaria, que fue un bestseller, ¿no? Que al final ya, ahora van a leer un bestseller, el que quieran. En ese tiempo estaban de moda. ¿No te acuerdas que anunciaban en la tele? Cementerio de mascotas de Stephen claro, King, de Stephen King, bestseller claro. edición. Sí. Y yo leí El no nacido de David, ese fue el último libro que en la secundaria. Okay. Sí, pero obviamente sí pasamos por los clásicos, la Ilíada, Homero, la Celestina, Don Quijote de la Mancha, Fíjate, Los Miserables. yo estoy ahora dando clases de español en una secundaria, precisamente he estado analizando cómo funciona. De pronto, todas las lecturas que tenían los alumnos son los clásicos, pero de pronto hay que campechanearle, ¿no? Entonces estamos leyendo a Julio Verne en uno de los grupos, y nuestro siguiente libro va a ser Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, ¿no? Yo creo que hay que ir y venir, porque lo que intento es que los chicos le encuentren el gusto. No importa, mira, a veces se piensa que uno tiene que hacer deporte porque tiene que ir a las Olimpiadas. No tiene que ser así, uno tiene que hacer deporte para que se sienta uno bien. Igual uno tiene que leer no para convertirse en escritor, sino para ser mejor persona, para ser una persona diferente. Entonces, si ellos van a ser ingenieros, químicos, doctores, astronautas o lo que sea, lo ideal es que lean, porque van a ser unos mejores químicos, astronautas, ingenieros, que si no leyeran. Entonces creo que eso sí es importante fomentarlo, sobre todo porque además ahora, con las redes sociales, pues los niveles de atención son cada vez más cortos. O sea, de pronto los chicos ven algo, no les interesa y solo le dan para arriba, le dan para arriba, le dan para arriba, y entonces están sobresaturados de estímulos que de pronto, si un libro no se los da, se aburren a los 3 minutos y lo botan. Y eso es algo que tenemos que... me ha pasado. Sí, claro, sí, no, por supuesto. por a todos nos ha ocurrido. Yo me descuido tantito y me pierdo una hora viendo tonterías en el teléfono, ¿no? Cuando hay cosas tan valiosas en los libros que hay en el mundo. ¿Y cuál fue tu primer libro que leíste? El primer libro que yo leí, bueno, yo tuve la fortuna de tener un padre que creía en la lectura, que creía en los libros. Entonces, él le gustaba leer, así que mi casa siempre estuvo llena de libros y llena de enciclopedias para niños, ¿no? Donde venían pues las historias de los clásicos, los griegos, la Ilíada, la Odisea, etcétera, etcétera. Pero recuerdo especialmente, con mucha emoción, yo de haber tenido unos 10 u 11 años, leer la novela de Julio Verne que se llama Miguel Strogoff. Sí. Que, bueno, es que yo pienso en esos días. Su mamá se llamaba Marfa, ¿no? Exactamente. Sí, y eso ya tiene años. Es una historia fantástica. Tengo que releerlos porque ya no me acuerdo bien. Lo leí más o menos recientemente, por el 2018 o 2017, y me conmovió de la misma manera que cuando tenía 11 años. Es una historia fantástica, y recuerdo que ese libro que tenía ilustraciones, tenía todo el texto completo de Julio Verne, lo terminé de leer y lo guardaba en el librero y regresaba a él para ver si no me había faltado algo, porque y entonces dije, bueno, pues esto está maravilloso. Entonces empecé a jalar libros del librero por mi propio impulso, ¿no? Digamos, por mi propia intención, más allá de las enciclopedias infantiles que había en la casa. Ese es como mi primer libro como lector, ¿no? Ahí fue donde me convertí en lector. Interesante. Sí, hay buenos libros. Bueno, yo recientemente tengo un amigo que también se llama Ulises, como Ulises Penagüe, estuvo conmigo en la escuela, y yo siempre le decía, tienes un nombre raro, y él me dijo, ¿sabes que hay un libro muy bueno, dice, que se llama Ulises? El Ulises de James Joyce. Y yo me quedé así, entonces le pregunté a Ulises, sí hay dos, dice Ulises de James Joyce y Ulises Criollo. Y Ulises Criollo. Pues un cuate para conseguir el de Ulises, ya que lo conseguí te va a ser cero. No le entendía. Es una novela muy compleja porque ocurre en un solo día. ¿Sí? Es la vida de un hombre en un solo día. No lo vamos a como dicen ahora, stalkear para que la gente lea, pero es una de las obras de la literatura universal más importantes. No es fácil de leer. Sí, de habla inglesa. A pesar que es irlandés el que lo escribió. Bueno, es que en esa época Irlanda pertenecía al Reino Unido. Exacto. Y entonces, bueno, pues es un libro complejo, es un libro muy denso, pero es un libro muy importante. Pero además creo que tiene que ver con este personaje de la Ilíada y la Odisea de Ulises, que esa es, digamos, la primera aparición del nombre en la literatura, ¿no? Y que esa historia, pues todos la hemos leído, o por lo menos la conocemos más o menos de qué va, ¿no? Odiseo, ¿verdad? Odiseo, exactamente. Sí, muy buena. Bueno, nada más vamos a hacer un pequeño paréntesis, siempre hablamos de... Sí, claro. Bueno, nos vamos a salir un poquito del tema. Yo siempre promociono World Music, pero esta fue mi diosa cuando yo estaba en la secundaria, Rafaela Carrà, siempre la admiré. Era una mujer guapísima. Sí, una showgirl, una políglota, cantaba en varios idiomas. Y este disco pues me lo envió
mi queridísimo bueno, me llegaron dos. Uno me hizo favor de pedirle a una amiga por Amazon y otro me lo envió mi amigo Daniel Etarlo. Y les quiero recomendar este disco que fue grabado en 1984, donde viene un tema muy bonito que se llama Fatalità, que es como, no significa fatalidad, pero en Italia fatalidad es como algo bonito, benévolo, algo con suerte. Y trae muy buenas canciones, por ejemplo, la canción que era Cama y Mesa de Roberto Carlos, aquí Roberto viene Carlos, la versión italiano, y también la de, ¿se acuerdan de Chayanne y qué culpa tengo yo? Aquí también viene italiano. Si tienen la oportunidad de conseguir este disco de Rafael Acarrá, que se llama Fatalità, vale mucho la pena. Además, los que están estudiando italiano ya tienen una adicción del italiano fácil para que lo entiendan. Sí, todos lo recomendamos, de correcto, Rafael Acarrá. Y tiene también Fantástico 3, su especial, los especiales que hacía, ¿no? De que salía con un vestido y de repente explotaba una bomba de humo, el humo, y ya tenía otro vestido, o sea, aquí caía la parte de arriba. No, eran unos espectáculos buenos. Así es, a ver, déjeme además, como dices, es un buen ejercicio para los que estudian italiano, porque es muy clara su pronunciación. Así es. Nos están preguntando que qué preguntas, o solamente que le digamos ellas dos que están viendo el programa. Pues sí, ¿qué pregunta diremos? Bueno, pues vamos a preguntar, caray, no se me ocurre una pregunta, vamos a ver, porque además hemos dicho mucho de qué trata, ¿no? Que leíste primero. Ándale, que la gente que nos diga de quién era el autor del primer libro que leí cuando era niño, que me convirtió en lector. Bueno. Es un escritor francés muy famoso, por supuesto, por muchas novelas que además se consideraron después futuristas, porque muchas de esas narraciones se convirtieron en realidad en la tecnología y en el desarrollo tecnológico de la humanidad, ¿no? Como ir a la luna, por ejemplo. Sí, así es. O viajar bajo el mar en el Nautilus del Capitán Nemo. Ah, sí. Ya me están llamando para... Siempre consulta cuando esté ocupado. Ahorita la consulta es cultural. Sí, consulta cultural. ¿Nos puede leer un fragmento? Sí, claro, cómo no. Para que así, por supuesto, pero voy a jalar aquí. Que aumente el deseo, dice. Bueno, que no ve la mercancía. Perdón que me haya salido del cuadro, pero no tomé la precaución de tomar mis antiparras para leer. Les voy a leer un pedacito. Dice así. A ver, pongamos atención. Vamos a ver. Es una novela que es como decía, es una novela breve que se lee pues en una sentada, esa era también mi idea, y mucha gente me ha preguntado, fíjate, Alessandra, que sí, era la intención, sí quería hacer un libro corto, porque como te digo, tenemos que combatir con cosas tan efímeras y tan rápidas y tan veloces como el TikTok y como el Instagram, pero también la historia por sí sola me llevó a una conclusión rápida. También a veces puede parecer que esto que decimos los escritores, que los libros nos van llevando a nosotros y que de pronto toman una especie de vida propia, puede ser como una pose, pero en realidad ocurre, y en el caso de este libro así ocurrió. Les voy a leer el inicio del capítulo 4. Me comentan que ya mandaron la respuesta al Face, pero no nos bueno, vamos a ver si lo tenemos en el Face. Ahorita vamos a abrir el Face para que podamos ver las respuestas. Mira, aquí vamos a abrir el Face, aquí lo vamos a tener. A ver, dice, vamos a ver si sí. Más que la respuesta es explorar JMS Radio. Vamos a abrir la página de Facebook y vamos a ver si en el momento de la transmisión, las publicaciones aquí están. Vamos a ver si al momento de las publicaciones, vamos a ver, aquí hay 6 comentarios, vamos a leerlos. Sí, porque luego dicen que no es. Saludos a su invitado y a usted, doctor, presente, dice Valentina Tapia. Pati Geo dice, sí, Julio Verne dice Pati Go. Pati es la primera que se lo lleva. Buenas noches, doctor, muchos saludos a usted y a su invitado. Permíteme. Muy bien. Pati Go es la que ya se llevó el texto, pero bueno, vamos a leer una parte, el inicio del capítulo 4, dice así. Volví a soñar con ella, me sentí desesperado, no quería estar despierto, me dolía el pecho por dentro, tenía frío y no quería vivir, me recosté de lado y traté de controlar las ganas de llorar, durante 1 hora repasé cada uno de los 3 sueños, sobre todo el último, caminábamos abrazados por la terraza del 4º piso,
Reíamos. Escuchaba que me decía algo y nos asomábamos al barandal. El viento movía su pelo. Reía. De pronto, una ráfaga fuerte. Ella cae. Yo trato de detenerla, pero no puedo alcanzarla. Un inmenso miedo de soñarla muerta me invadió. De las ganas de dormir pasé a las de no soñar otra vez en la vida. Sentí un escalofrío recorrerme por todas las venas cuando la pensé muerta en el sueño. Me levanté después de mediodía. Solo me mojé la cara y tampoco me rasuré. Fui a buscar el periódico, pero ya se había acabado. Me quedé sin nada que leer. Tomé un viejo libro que ya había leído 3 veces y no pude concentrarme. Pasé el día entero mirando la televisión. Recordé que tenía que ir al metro Eugenia para buscarla, pero el miedo de no encontrarla me venció. Estaba aterrado, prácticamente aterrado, débil. Me resigné a no salir en todo el día. Era domingo. El lunes me levanté de mala gana, cansado, no había dormido bien. Cada vez que me sentía entrar en el sueño, yo mismo me despertaba. El metro me provocó una sensación de angustia por encontrarla. Revisé a cada mujer que se subió al vagón y pensé que de tanto buscarla, terminaría por olvidarla. Sus ojos se me empezaban a borrar de la memoria. Llegué a la oficina agotado. Cualquier cosa me distraía. Judith me hizo notar que me encontraba ojeroso. Marcelo, por su parte, pensó que me encontraba enfermo. Le pidió un permiso al jefe por mí. El señor Hernández me dejó ir a casa. Realmente me veía mal. Era casi hora del almuerzo y Marcelo y Judith me invitaron a comer. Yo no acepté. Debieron verme muy mal y muy decidido porque ninguno insistió. Bravo. Ese es un pedacito para que sí, a ver si se emocionan. Y bueno, yo creo que el título también es muy sugerente. Siempre pensaba a veces, fíjate que Pilar ya se ganó el número 2. Sí. Nos queda uno. Entonces, Pati y Pilar. Pati y Pilar. Las dos con P, Pati y Pilar. Ahorita llama Pepe. Muy bien. Ya hasta me mandaron la foto que sí. Que sí contestaron. Sí, perdón, es que yo no tengo aquí el Facebook en mi... Por eso no lo... Pero ya lo abrimos, ya lo verificamos. Y bueno, fíjate que el título es algo interesante. La historia, cuando la empecé a escribir, tenía otro nombre. Y tuvo ese nombre siempre mientras en las semanas en las que escribí, y cuando lo terminé y di la última leída al texto, el título salió solo. Era algo que decía García Márquez. García Márquez decía que lo último de un libro era el título, que por lo menos a él le ocurría que el título siempre llegaba al final, ¿no? En mis libros, por ejemplo, de poesía, el título siempre había aparecido en el transcurso del trabajo, ¿no? Desde mi primer libro de poesía, cuando empecé a escribir cierto tipo de poemas pensando en hacer un libro, el título apareció, digamos, como a la mitad. Eso me ha ocurrido siempre cuando escribo poesía, pero en el caso de este título, desde que comencé a soñar con ella, apareció exactamente al final. Y eso me da mucha tranquilidad porque quiero que sepas que esta novela de la que te platico, que la tengo en la cabeza, tampoco sé cómo se va a llamar. Y eso a veces me angustia mucho. Deberías escribir una de suspenso así. Asesinato en JMC, escurriendo gotas de sangre, ¿no? ¿Quién fue el asesino? ¿Quién entró a la cabina y se descabechó a todos los dice, hablando de música y cultura, con ovarios, ¿cuál fue el asesinado? En cuanto cerraron el micrófono, ocurrió el asesinato. Sería bueno. Pero fíjate que tengo una mente muy... Ahora que lo acabas de mencionar, se me acaba de ocurrir es algo que no se me ha ocurrido, a pesar de que trabajé mucho tiempo en la radio, escribir una historia, digamos, de suspenso que ocurre en una cabina de radio sería interesantísimo, ¿no? Ya ves de Agatha Christie, ¿no? Que decía, ¿no? Tomó el cuchillo, ese mango, y te describía el cuchillo, y tú te lo imaginabas así, con sus joyas, así todo, como de esos cuchillos. Además, Agatha Christie era una experta en las descripciones, no solamente de las personas, sino de los ambientes y de las situaciones, de los detalles más mínimos. No, es que qué mujer, tan solo ven en la de asesinato en Orient Express, todos tenían bien su coartada, nadie, alguien lo mató, pero ¿quién había sido? Y todos. Fíjate que yo leo esos libros y lo pienso, siempre que hay una deformación profesional, es como, digamos, los que estudian arte, ven un cuadro y pueden verle los defectos, ¿no? O quien estudia fotografía o cine, siempre les ocurre que no pueden disfrutar, digamos, una película. Eso me pasa a mí cuando leo, pero en un sentido de que quiero descubrir cómo el autor está logrando conmoverme de esa manera, o está logrando
que yo no sepa quién es el asesino, ¿no? Y creo que el género más difícil debe ser ese, el de suspenso, porque todos los personajes que están presentes tienen una razón de ser en la historia, pero todos tienen las coartadas. Yo pienso, escribir una cosa de esas tienes que acordarte todo lo que están haciendo, y no se te puede ir nada, ¿no? No sé si leíste el de 10 negritos con ella. Sí. Ya ves que dicen, van muriendo uno, otro, y de repente se mueren todos y... ¿Quién fue el asesino? ¿Quién fue el asesino? Sí, exactamente. Pero es parte de la magia de la literatura, y creo que eso es lo que tenemos que transmitir. También creo que cuando los chavos van a las ferias del libro, es todavía un reto más para los autores o para los presentadores contagiarlos de ese tipo de emociones. Que vean que abrir un libro les va a traer ese interés, ese deseo por seguir leyendo para saber qué ocurre, para continuar con el avance de la historia y al fin de cuentas saber si lo que ellos suponían que iba a ocurrir ocurre o lo sorprende, ¿no? Sí, interesante. Bueno, y que ya se me te iba a hacer otra pregunta de este. Bueno, ¿dónde lo pueden conseguir la gente que le interese? Vamos a tener ya venta, van a estar en 2 librerías en el centro de Pachuca, en la librería Mayagüel, que está allí en muy bueno, que ya estuvo aquí el profesor. Sí, claro, a partir de mañana vamos a estar ahí, vamos a estar con Alberto Avilés, que es un gran promotor de cultura, además que es un extraordinario investigador, escritor, poeta, y vamos a estar ahí a la venta, y yo creo que estamos cerrando un trato para poder estar también vendiéndonos en la librería Margarita Michelena, exactamente en la Plaza Juárez. Estamos haciendo la solicitud con la Secretaría de Cultura, y he oído hablar, pero no. Es un lugar fantástico, es un sitio mira, las 2 librerías tienen una importancia fundamental, porque ambas están especializadas en escritores hidalguenses. Sí, así es. Sí, y entonces, si tú estás buscando un libro de un autor hidalguense, es muy probable que lo encuentres en alguno de esos 2 sitios. Y entonces creo que ese es un referente que es importante, porque aunque yo haya nacido en la Ciudad de México, tengo 30 y tantos te años. Adoptamos. Pachuca, yo me considero pachuqueño, y en una de esas voy a acabar el resto de mi vida aquí, así que, y aunque la historia no ocurre en Pachuca, creo que todos estamos muy familiarizados con la Ciudad de México y con esta parte de la Ciudad de México que es el metro, porque cuando vamos es lo que usamos para movernos, ¿no? Y eso creo que va a llamarle la atención a la gente, así que a partir de mañana vamos a estar por allá, o también pueden buscarme en Facebook, es muy fácil, Abraham Chinchillas, y ahí también tenemos, como les digo, la posibilidad de adquirirlo, y lo vamos a entregar también. Déjame decir una cosa, que toda la gente que compró el libro en preventa, ya vamos a empezar a repartir los ejemplares. Estuvimos un poco ocupados con la presentación inicial la semana pasada y con una serie de actividades esta semana, pero ya vamos a empezar a hacerle llegar a quienes nos apoyaron en la preventa su ejemplar que hicieron favor de adquirir. Y mira, eso para mí es muy importante, porque más allá del valor del libro, lo que yo quiero es que la gente lo lea. Sí. Y que la gente reaccione al libro. Me ha ocurrido siempre con mis libros, a veces en mayor medida que en otras ocasiones, gente que dice, oye, leí tu libro y me gustó, o no me gustó, o me gustó esto, o no me gustó esto, y eso es al fin de cuentas a lo que aspiramos los escritores, a tener lectores. Perfecto. Bueno, pues yo ya lo adquirí, nada más, todavía no lo he leído, porque parece que fui comprando y les voy a poner abajo. Oye, estuviste en la feria todos los días, pues sí, no, claro. Qué barbaridad. Ya decían ahí, parece. Me dicen, papá, ¿dónde vas? A la feria del libro. Me hablaban, ¿dónde estás? En la feria del libro. ¿Qué estás viviendo ahí? Le digo, pues casi. Le digo, no, es que para mí era estar en el paraíso. Ver libro aquí, ver libro acá. Vamos a pedirle a la FUL que te haga este patrimonio de la FUL para el próximo año. Pero sí. A ver, según aquí a ver, déjame ver qué número fue tu libro, porque apenas empecé a leer ayer el primero y me lo eché ayer. Nada más que hoy descansé. Podemos medir más o menos cuándo te lo vas a aventar. A ver, exacto. Vamos a ver. Ahorita te digo, a ver. Sí, porque me retraté con todos. Yo sí parezco policía. Sí. Fíjate que haces bien, Yo soy muy malo para ese tipo de cosas y de pronto, no solamente en mi actividad como periodista, no me fotografío con nadie, y de pronto algún artista, algún actor, algún músico, algún escritor fallece, y yo, hijo, nunca me tomé una foto. A ver, fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
8. El tuyo es el 9. Perfecto, o sea que en un par de semanas ya vas a estar ahí. Espero, sí, después seguí a ver otro. En unas 2-3 semanas. Híjole, 10, 11, 12, 13, 14, 16 libros autografiados, más los que compré extras. Esos los extras sí los voy a dejar hasta el último. Primero los autografiados. Primero los autografiados, exactamente. Sí, voy a contar ya cuántos. No, es que yo tengo mi librero y ahí estoy poniendo, tenía puros libros sobre países. Okay. Y ya les he ido quitando para ir acomodando los autografiados, pero no se me ha ocurrido contar cuántos tengo autografiados. Eso sería interesante. Yo no, fíjate que eso nunca lo he contado. Yo también tengo los libreros y así como van llegando se van formando. Sí, de quien tengo más es de Ulises y del maestro Hans, no sé si lo conozcas. Sí, claro, cómo no, Hans. Son de los que más tengo. Claro, Hans, que es un extraordinario poeta. Que ambos ya estuvieron aquí. Y estoy ahorita en pláticas con el maestro, ese fue su nombre, que es de Actopan. Y de Alfonso Sánchez, dice que sí viene aquí al programa. Alfonso, claro. Sí, pues he querido jalar muchos, a ver, ojalá se puedan ver. Pues tú fuiste el primero ahorita que trajimos de la feria, después de mi pequeño lapso de tus vacaciones. Ajá. No, yo quiero agradecerte mucho que nos estés impulsando porque veo que viene mucha gente y la verdad es que este tipo de espacios es aprovechar las redes sociales, es aprovechar la tecnología porque está llena de cosas superfluas, de cosas banales y de pronto tener este tipo de espacios pues es un poco el contrapeso, ¿no? Sí, hacer promoción de la cultura. Ahorita me acuerdo de, ya ves que saben que en Facebook los TikTok, sí. No sé, bueno, lo voy a comentar. Sale una escena de la comedia de Mariela del Barrio donde está Soraya la villana, viene a espantar una reja, detrás de la reja una viejita así con rebozo y le pone arriba: mi tía enviándome solicitud de amistad por Facebook. Y abajo, yo con mis publicaciones de pornografía, humor negro, putería y blasfemia. ¡Qué barbaridad! Así es. Y luego, pues, también va a estar en la venta tu otro en Transunce. Sí, el Transunce solitario. Ya casi se agota, ¿eh? Es que ese está muy bueno, son tus recopilaciones de Sí, ese es digamos que un paseo muy amplio sobre la cultura, sobre todo en Hidalgo. Tuvo muy buena recepción, tuvo muy buenos lectores y por supuesto nos quedan muy pocos ejemplares. Ese también está a la venta en Mayagüel y espero que también esté los pocos ejemplares que nos quedan ahí en la Margarita Michelena. Sí, vale la pena ese. Me acuerdo que empezaste hablando sobre Betsy Pecanense. Así es. ¿Y sí la entrevistaste? Sí, después pude tener incluso una amistad con ella, la visité en su casa, cuando venía a Pachuca cenábamos con ella y con Verónica Ituarte y con Lalo Méndez, que les mando un saludo, son grandes amigos míos, los quiero muchísimo. Y cuando falleció a mí me iba a sentirme muy, muy triste porque más allá de que era una gran cantante, que tenía una voz privilegiada en el blues mexicano, la verdad es que era una persona entrañable. Despedía en todo momento un amor porque la gente que lo rodeaba y fue una gran pérdida. Sí, tuve la oportunidad de ser. Fíjate que en eso también es algo que seguramente te ocurre a ti y es un poco el privilegio que tenemos aquellos que nos interesamos en difundir la cultura desde los micrófonos, desde el periodismo, desde los medios de comunicación, porque los creadores quedamos tan agradecidos que nos hacemos amigos de ustedes, o sea, de los periodistas, y uno conserva y va granjeando amistades muy profundas con esas personas y vale mucho la pena. Es como un pago extra más allá de la satisfacción de difundir, ¿no? Eso es bueno. Sí, yo a Betsy la conocí cuando cumplió años la universidad. Sí. Y que trajo a Betsy Pecanense, a Eugenia León, sí. A Susana Alexander con su obra Desconcierto, todo. Y me acuerdo que presentó su primer disco, en ese todavía no había CDs, el de Betsy Pecanense canta Blues Uno Azul de Bue, que fue el primero que compré, y sí me lo autografié, ese todavía lo tengo. Pero le digo, ese es un discazo, porque ese creo que ya no se consigue. Sí, yo lo he tratado de buscar en compacto y no traía de I'm a Woman, ¿te acuerdas? Y fíjate que a Betsy no la he buscado en las plataformas, en estas plataformas ahora de descargas, pero ojalá esté ahí el catálogo de Betsy porque nos dejó discos fantásticos. Porque el único compacto que tengo es ese del Efecto Tequila. El Efecto Tequila. Creo que fue el único que promocionó mucho, ¿verdad? Sí, bueno, fue un disco muy, muy conocido, pero tenía muchos álbumes, porque, ¿sabes? Ella era incansable también en su trabajo y en su labor de difusión del blues y además una voz como la que ella tenía pues no podía desperdiciarse en el silencio, pues no había que grabar. Y es que hay muy pocas cantantes de blues, estaba ella, Nina Galindo, claro.
creo que nada más, ¿no? Porque Jekin es jazz. Sí, Jekin es jazz, pero por ejemplo, bueno, también Vero Ituarte, que le mandamos un saludo, ella también es jazz. Pero sí, creo que hay grandes cantantes de blues y de jazz en México, y además es una música que también ha bregado y ha estado picando piedra desde hace muchísimos años. Y yo lo que le sugiero a la gente que tiene su Spotify o su Apple Music, pues hay que buscarle del blues y el jazz mexicano, porque se van a encontrar con sorpresas extraordinarias. Sí, y hablando de blues y jazz. Oye, ¿ya se fue el tercer libro o todavía no? A ver, ahorita es lo que quiero ver, aquí tengo unos mensajes. Vamos a ver si... El señor Martín Licona, muchos saludos a usted y su invitado. Aquí me mandó. Muy bien, excelente. Martín Licona. Ahí está. A ver quién más aquí. En un mensaje directo. Vamos a ver si en la publicación de JMS Radio ya tenemos 9 comentarios. Ya nos están diciendo a ver si los quieres decir porque, a ver. Tamara Pechara. Sí, es venezolana, radicada aquí en Pachuca. Saludos, Tamara, gracias por estarnos viendo. Gracias. Y ya Pati nos dijo que hay que hacer algo de terror en Mineral del Chico. Muy bien. Pues ahí están los mensajes. No, y muchas gracias a la gente que nos ha estado viendo. Sí, qué bueno. Y bueno, también este tipo de plataformas, ¿sabes qué es lo maravilloso también? Que la gente lo va a ver después. Sí, es la ventaja que queda grabado, porque lo que es de que mi programa de radio por derechos de autor se tiene que escuchar en el momento y ya. Sí, así es. No sé por qué sucede eso. Bueno, quería hacer otro pequeño comercial hablando de blues. Hay un homenaje urbano rupestre, homenaje póstumo al profeta del nopal, Rodrigo González, con la presencia de Fausto Arellín, Nina Galindo, Carlos Arellano, Rafael Catana, invitada especial la pianista Rocío del Pilar, invitado también a la orquesta Jam en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, Don Ceres 36, Centro Histórico, Metro Allende, el sábado 13 de septiembre a las 8 p.m. Mañana. Pues sí, ya mañana. Ya lo estuvimos promocionando en el programa de radio, pero otra vez aquí. Y ya cuando Nina ya estuvo aquí también de invitada. Aquí pura gente chingona invito, como nuestro amigo Aaron Chinchillas. Muy bien. Pues no sé cómo andamos de tiempo. Ya estamos, creo que ya casi. Tiempo, pero bueno. Bueno, pues agradecerte que hayas venido. Me hubiera gustado creo que te voy a invitar a una tercera ocasión para que hablemos sobre más de literatura. Claro que sí, por supuesto. Pues uno no alcanza para exprimirlos a todos ustedes. No alcanza. Y bueno, la próxima presentación, si me permites invitar a la gente, va a ser precisamente en Ciudad de México. Vamos a un encuentro que se hace todos los viernes, ahí en un sitio en el centro de la ciudad que se llama La Tertulia. Ahí va a ser el próximo viernes 19 de septiembre, es decir, de hoy, en 8 días, a las 7 de la noche. Chequen ahí mi Facebook, ahí va a estar la dirección. Ahí vamos a estar celebrando los 15 años de esta editorial de Eterno Femenino Ediciones. Perfecto. Y que va a estar presentando los nuevos lanzamientos. Va a estar el libro también de Yandira García, Aunque de mí quede una polvareda. Es un libro de poemas precioso, va a estar desde que comencé a soñar con ella, y otras publicaciones recientes, así que ahí va a estar. Y también que estén atentos a las redes sociales para que veamos. Seguramente vamos a tener otra presentación de este libro en Pachuca, así que los vamos a estar invitando. Sí, para los que no pudieron ir a la Feria del Libro, pues aquí. Y como siempre, un pequeño obsequio. Muchas gracias, padrísimo, muchas gracias. Es de verdad muy divertido venir. Me dicen entonces, ¿por qué verde? Me gusta el verde. Además es mi color favorito, aunque siempre he visto de azul, el verde. Sí, bueno, es que ya no me puedo poner de verde y limón porque van a decir, ¿no? De 50 años y de verde. Como dice, 35 años y de verde no se ve uno bien. Bueno, pues ya hay que vestirse como uno quiera, ¿no? Según los cánones, ¿no? Dice, después de 30 años tiene que escoger uno colores serios, ¿no? Ya hemos llegado a proyectos edades en que no importa cómo nos vistamos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a nuestro gerente Josué por permitirme las locuras. No nos ve, señor Josué, yuju. Ahí está recibiendo a los invitados del siguiente programa. Bueno, eso es. Pues muchísimas gracias y nos interesamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias.